Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta segunda parte de la historia institucional que llamamos Postales del Camino Recorrido, nos vamos a encontrar con la segunda parte de las entrevistas que tomaron nuestros estudiantes del espacio de la práctica de primer año de la carrera de Psicología. Los temas que van a aparecer ahora van a recorrer mayormente tres ejes. Uno que tiene que ver con los cambios producidos a nivel institucional como a nivel de las políticas educativas y cómo éstas atravesaron aquellos distintos momentos de la historia institucional. También van a aparecer respuestas sobre un costado que podríamos llamar más personal, ¿sí? A partir del recuerdo de situaciones, momentos especiales, anécdotas que quedaron registradas en la memoria de los entrevistados. Y por último, ¿sí? Vamos a tratar de indagar en aquello que sería la visión hacia adelante de la educación, a partir de una reflexión que los entrevistados van a brindarles a los estudiantes en tanto futuros docentes y futuros colegas, con algunos matices personales, pero estos van a ser los tres ejes que se recorrerán en esta segunda parte de la historia de nuestro Instituto de Formación Docente 82, Carlos Fuente Alba. Bueno, pasamos entonces directamente a las entrevistas y espero que sea del agrado de todos. ¿Qué cambios significativos pudo vivenciar en su recorrido por la institución? En cuanto a los cambios institucionales, sí, recuerdo la primera transformación curricular que ocurrió con la implementación de la Ley Federal de Educación, donde el título de primaria pasó a llamarse profesorado de EGB 1 y 2 y los profesorados de educación secundaria pasaron a llamarse profesorados de EGB 3 y polimodal. Y también se llegó a implementar un postítulo de capacitación pedagógica para técnicos y profesionales, porque con la obligatoriedad del tercer ciclo del EGB 3, entonces había que cubrir muchos cargos vacantes y entonces, de todos modos, históricamente siempre se tomaron técnicos y profesionales para el desarrollo de determinadas asignaturas. Entonces, bueno, el Ministerio de Educación tomó esta decisión de que tenían la obligatoriedad de capacitarse pedagógicamente. Y bueno, el Instituto 82 tuvo un periodo en el que se dio esta especialización y yo estuve en otro, en el 46, también formando parte de este postítulo. El ámbito epistemológico, digamos que se incorporaron en esta capacitación para todos los docentes los marcos teóricos de Ausubel, de Vygotsky, es decir, que tenían en cuenta toda la cuestión de contexto y lo sociocultural. Y también en estos postítulos también se incorpora toda la cuestión de ruptura con los paradigmas de la escuela normal, ¿no? Cuando se incorporan también los marcos epistemológicos, entre muchos otros, de Bourdieu, Foucault, Paulo Freire, con la educación popular. Y luego también tuvimos otra transformación con la Ley Nacional de Educación, donde ya toda la escuela secundaria, o sea, se unifica y pasa a ser obligatoria. Y aquí entran ya en vigencia fuertemente las pedagogías latinoamericanas y hubo un movimiento muy importante en cuanto a capacitación
de los profesores de los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, que estaban coordinados por el profesor Jorge Huergo. Y bueno, fue muy interesante porque se trabajó representando a todos los institutos para los cambios curriculares que se iniciaron. Dentro de los cambios que hubo en la institución, uno creo de los que me tocó vivir fue cambiar de sedes donde se dictaban las clases. Yo empecé dictando clases en el edificio compartido de la secundaria 37 y también se utilizaba el de la primaria 50 que estaba en la esquina, y después nos mudamos a Roma y Lascano para compartir con la primaria 15 ese edificio, y a Asia y Portugal para compartir con la primaria 85 ese edificio. Además de los cambios de edificio, sí fui parte de los pedidos y los viajes a La Plata, las reuniones para tener edificio propio durante la gestión de la señora Piovani. ¿Cuánto me decís de los cambios significativos? Sí, muchos. Te decía este cambio de la reforma educativa del año 97, que duró hasta el año 2000. Luego participé de los cambios de la creación de las diferentes carreras. Yo, digamos, piedra inicial, ¿no?, en esto de geografía. En ese momento solamente estaba historia y bueno, los profesores de geografía bregábamos porque exista la posibilidad también de crear un profesorado de geografía. Después fui viendo cómo se fueron incorporando otros profesorados, como en las ciencias políticas y bueno, todos los que van hasta el último, ahora lengua. Así que bueno, participé tanto, después todo lo que es la parte de la lucha para la obtención del terreno, la construcción del edificio, los cambios de edificios donde se daba clase en un principio, ahí en Quesada y Asia, está la sede ahí en Casanova, después un poco más, estaba en la calle Roma el otro edificio. O sea, digamos que participé de todas las mudanzas, los cambios de edificio, después participé de los cambios de programas y también todo lo que tenga que ver con la movilidad, ¿no?, de los docentes, profesores que han incorporado, así que muchos cambios significativos. ¿En cuánto? Bueno, a lo largo de estos años se han producido algunos cambios propuestos a nivel de la Dirección General de Cultura y Educación, referidos en parte a planes de estudios en algunas carreras. También se han organizado capacitaciones docentes, se le ha dado también espacio a las jornadas docentes, se ha planteado algunas modificaciones a nivel de evaluaciones, incluyendo también aspectos relacionados con facilitación de tecnología. Y incluso en algunos momentos hubo algunas modificaciones en torno a las condiciones que debía cumplir los futuros alumnos del instituto, o sea, con respecto al ingreso, ¿no es cierto? Y digamos algo que recuerdo también como algo muy importante, una etapa, un año muy importante fue 1994 o 95, que se produce la descentralización, a partir de la cual los profesorados nacionales de provincia pasan a ser provinciales. Y bueno, para nosotros eso fue importante porque empezó a crecer mucho más la matrícula, porque hasta esa época nos preguntaban si el título que otorgaba un profesorado provincial tenía el mismo valor que el título que otorgaba, por ejemplo, el Normal de San Justo o el Echegaray, que eran nacionales. Bueno, a partir de ahí todos pasaron a ser provinciales, así que ya no hubo esa
no digo dificultad, pero a veces se nos preguntaba, ¿no? Y empezamos a incrementar matrícula. Eso para mí fue muy importante. En toda mi carrera, los cambios sociales, políticos, económicos, atravesaron mis clases. En toda la carrera, desde mis comienzos como maestro rural en Río Negro, donde tuve que comprender la cultura para poder trabajar con los chiquitos de primer grado, hasta en los 90 trabajar en la universidad y explicar qué era la perestroika. Eso pasando por la crisis que vivimos en el año 2002 para acá, es parte de nuestro trabajo, es algo interesante. Inclusive, antes de ir a dar cada clase, yo tenía que leer todas las noticias que habían pasado ese día. Era como que poder contextualizar la clase era parte de lo que tenía que hacer, era lo que correspondía. Y aparte me gustaba y bueno, me sigue gustando todo el tema de lo que va sucediendo en el mundo. Un mundo cambiante que tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Un mundo donde nos implica vivirlo con intensidad, nada de bajonearse. Y bueno, este desafío constante es interesante, es para nosotros, es para los profesores. Hay que vivirlo. Está muy bueno. Esto es la clase. Es como es ir a vivir cada clase. Bueno, en cuanto a los cambios profesionales en el trabajo docente, en el trabajo de dar clase, de enseñar, uno ha sido formado primero en la dictadura y en el positivismo, y por lo tanto sabíamos que había cosas que había que transformar. Así que los cambios que yo vengo tratando de hacer son siempre en la dirección de transformar los procesos de evaluación, los procesos de participación en el aula, de dirigirme a las pedagogías emancipatorias para que se incorpore, todo el mundo podamos incorporar conocimiento como una herramienta básica para el pueblo, y en la medida que pude fui transformando cada vez, repensando primero a la luz de Piaget, de Vygotsky, de Paulo Freire, en la medida que fueron apareciendo, y ahora que los vamos conociendo más, el resto de los pedagogos de la pedagogía de la emancipación. Cambios dirigidos a crear espacios de participación, de escucha, de intercambio y de construcción conjunta del conocimiento. Los cambios de ese momento fue la tecnología, que al no usarla no nos parecía tan útil. Por lo menos nosotros, los preceptores, realizábamos con más facilidad lo hecho a mano en libros, como pasar las notas, sacar porcentaje de materias, que en realidad creíamos que era más práctico hasta que se convirtió en una herramienta indispensable que hacía mucho más fácil nuestro trabajo. Nos costó porque tuvimos que aprender, pero terminamos usándola y fue muy práctico. Ese fue el cambio más grande que tuvimos en ese momento. A ver, ¿nos pueden contar qué diferencia puede llegar a notar desde los estudiantes en su comienzo a los estudiantes a su fin de su carrera? Bueno, en estos tiempos se le está dando mucha más participación a los estudiantes, que les permite involucrarse más en los contenidos, a trabajar en la educación. Me parece bien porque antes, bueno, nosotros era diferente, pero también esa participación tiene que ser llevada con respeto, dirigirse con respeto de ambas partes. Que bueno, que a veces cuando yo estaba no sucedía, espero que ahora sí. Es buena la participación, pero también el respeto y respetar lo que cada uno piensa en realidad, y llegar a un acuerdo
consensuar entre todos y llegar a un objetivo entre ambos. Bueno, eso es lo que ahora se puede percibir más en la educación. En mi trayectoria como alumno tengo la imagen de Baltasar Freire y de Raquel Facio. ¿Qué reflexión pueden brindarnos con respecto a ellos y a otras personas con las que compartieron su profesión y hoy están en nuestra memoria? Hablar de Raquel y de Baltasar me trae los mejores recuerdos. Raquel y Baltasar estaban siempre comprometidos con la educación pública, dieron su vida por la educación. Raquel era mi compañera, era mi amiga, era mi jefa, fue mi jefa cuando estuvo ella como directora de la rama primaria en la Dirección General de Escuelas y yo era asesor de ella. Raquel, digamos como que es la que pensó en los sectores populares. No es la única, pero es una persona que dio su vida por ello. Raquel era amada por los estudiantes, era una persona afectiva y a su vez políticamente tenía sus convicciones muy fuertes, muy fuertes. Yo realmente la he admirado y la sigo admirando. Baltasar dio todo por su Escuela Media 7, dio todo por la educación en general, por el profesorado. A mí me hubiera gustado ser alumno de Baltasar, realmente. Me hubiera encantado tener una persona con tantos conocimientos, por lo pronto para mí agradable, una persona que me significó mucho cuando fui profesor de la Residencia de Ciencias Políticas, porque cualquier innovación que tenía en mi cabecita iba y le preguntaba a Baltasar y él me respondía. Y cuando había que innovar, el señor te daba el ok, pero obviamente tenías que fundamentarlo y yo lo fundamentaba, así que nos llevamos muy bien. Los dos han marcado una época acá en La Matanza y estén donde estén, todo mi aprecio y toda mi admiración. Bueno, es una pregunta difícil. Creo que todo aquel que estuvo, está y estará, dejará una huella en la institución. Pero si tengo que nombrar a alguien, creo que el más representativo, el que dedicó su vida a la educación e hizo muchas cosas por el instituto, fue el profesor Baltasar Freire. También me gustaría nombrar a la profesora Raquel Facio. Creo que en ellos dos por ahí se resume dos personas que hoy ya no se encuentran físicamente con nosotros y que hicieron mucho por la institución, por el instituto y en realidad por la educación en sí. Bueno, necesito 2 días para hablar de los profes que recuerdo, pero voy a decir algunas cosas. En principio tengo en mi memoria a los profes, los 22 profesores que me acompañaron el día que decidí renunciar como jefe de área. Tengo en mi memoria la gran cantidad de profesores con los que trabajamos juntos en los 6 números de la revista Sin Puntero que salía del instituto. Hicimos 6.000 números, 1.000 cada vez. Realmente fue un trabajo bárbaro. Tengo en mi memoria a los 11 profesores que fuimos presumariados en un momento álgido de la institución
cosa que hoy no se recuerda, pero que fue muy importante y que también nos dejó enseñanzas. Pero me voy a extender un poco del tiempo que me dieron porque hay 3 profesores de los que sí quiero hablar detenidamente. Me preguntan por Raquel, por Baltasar, y yo voy a hablar de Luis también. Luis Surán, primer profesor que entró al instituto. El primer profesor que dio una clase en el instituto, y lo último que hizo fue darnos un tremendo discurso en los 25 años del instituto, un tremendo discurso alentándonos a seguir luchando por el edificio. Y Luis era un profesor alto, grandote, que se sentaba, que el día que entraba les daba 100 preguntas a los estudiantes y les decía, alguna de estas les tomo en cada parcial, alguna de estas les tomo en el final. Los estudiantes sabían que tenían que estudiar, era en eso muy tradicional, pero que explicaba absolutamente todos los libros, todo el tiempo. Y estaba siempre en horario dando clase, siempre. A veces no se trata de la pedagogía, sino de la preocupación del docente por sus estudiantes. Además era mi amigo, así que lo traigo como recuerdo. Baltasar Freires fue el constructor de muchas instituciones de Casanova y entre otras fue el constructor de este instituto. Fue mi compañero de trabajo durante 18 años y a algunos les molestaba el carácter. Baltasar era un tipo que se podía enojar y al otro día estaba arreglando las cosas de nuevo bien. Y me enseñó que había que estar parado en la entrada y en la salida, viendo cómo entraba y cómo salían los estudiantes, siempre saludando, siempre estando, entre otras cosas que me enseñó, porque, como les digo, fue constructor y organizador de la institución. Y disculpen la extensión de esta respuesta. Y de Raquel Facio podemos decir muchas cosas. Fue directora de escuela, fue jefa de primaria acá en La Matanza, fue directora provincial de educación primaria y estaba con nosotros como una profe más. Solo quiero decir que el día que el profe Jorge Gilman me avisó de su muerte y lo fui a buscar para venir juntos al instituto a contarlo, entré y un estudiante me pregunta en la puerta qué le pasa porque me vio la cara. Le digo, no, nada, te cuento esto, pero no le digas a nadie. Entré a decirle a Baltasar Freires lo que había ocurrido y cuando salimos estaba todo el instituto afuera, se habían vaciado las aulas. Probablemente Raquel haya sido la profesora más querida de todo el instituto y creo que esa sola escena alcanza para homenajearla. Bueno, un profesor que fue muy importante, muy significativo para el instituto fue el profesor y director Baltasar Freires, porque él realmente se notaba que le gustaba muchísimo la docencia, que le gustaba mucho estar, o sea, lo que yo recuerdo es su continua presencia en el instituto. Y realmente se notaba que lo quería mucho el instituto. Es más, era como celoso del instituto. Él que lo quería, era de él el instituto. Eso es lo que él transmitía con la dedicación, con el amor que le ponía a todo lo que hacía. Y realmente es alguien que dejó una impronta muy fuerte en todos los que formábamos parte de la institución. A mí me gustaría, seguramente no seré el único que lo haga, pero me gustaría recordar hoy a Baltasar Freires,
porque como todos ustedes saben, y como futuros docentes van a aprender rápidamente, toda obra es una obra colectiva. Sin embargo, hay quienes se destacan en esas obras, y en el caso del 82, uno de ellos seguramente fue Baltasar Freires. Baltasar Freires tiene mucho que ver con que el instituto se constituya y con que el instituto crezca. Y bueno, lo nombré en presente porque me salió así. Y Baltasar estaba presente siempre, todo el tiempo. Era un docente muy comprometido, y alguna vez un grupo de profesores de mi núcleo de quizá más relación o más confianza, más que nada por los horarios y los días que compartíamos, acuñamos la expresión Baltasar está, porque Baltasar estaba siempre. Quiero recordar gente que luchó mucho porque esto sea así. Empezamos con 4 cursos y hoy está lleno de cursos, lleno de gente, del edificio. Da gusto. Quiero decirles que tienen que seguir adelante, que no hay que pelear, que hay que estar todos unidos, que todos van a ser compañeros, que se van a ver durante toda la vida en la docencia. Quiero recordar gente que hizo grande al instituto, como Baltasar Freire, Olga Vázquez, Angélica Bianchi, Rosso Cruz, Di Tomaso, gente que ya no está con nosotros, pero que realmente fueron parte grande de este instituto. Bueno, les quiero mandar un abrazo muy, pero muy grande, y seguramente nos vamos a seguir volviendo a ver porque nunca me voy a ir del instituto. Gracias de verdad. Con respecto a los compañeros con los que nos tocó recorrer el camino de la docencia en el profesorado, bueno, hubo muchos compañeros que nos marcaron, muchos de ellos ya fallecidos lamentablemente. El caso más singular es el caso de Baltasar Freire. Con Baltasar Freire, cuando comencé yo a trabajar en el profesorado, por supuesto él ya estaba ahí, fue fundador del profesorado 82. Y compartíamos en muchos casos las mesas de exámenes porque teníamos cursos de historia los dos. Y bueno, ahí lo fui conociendo, ya lo conocía de nombre porque Freire era famoso en toda La Matanza. Pero bueno, siempre fue una persona muy correcta, más allá de que muchas cosas por ahí no compartíamos en cuanto a nuestra forma de pensar, pero un tipo muy trabajador, un tipo que siempre estaba, un tipo que siempre respaldó los proyectos que yo tenía, como esa que le conté del archivo, o poder en el 2005 junto con la universidad armar las jornadas de historia regional que todavía hoy se hacen, recién desde el 2005, y el profesorado participando de esa jornada. Baltasar nunca, un sí o un no, vos laburase. Era un tipo que trabajaba, uno podía coincidir o no a veces con su forma de pensar, pero un tipo que trabajaba y que prácticamente le dedicó su vida a la educación. Otra gran compañera fue Angélica Bianchi. Me emociona. Perdón. Terrible, Bianchi, de otro planeta. Y bueno, así hemos con Raquel Facio, también del área educativa, una persona increíble, también con una forma de trabajar impresionante, un compromiso total. La verdad que ahí hubo docentes de muchísima calidad. Profesores que ya no están, hubo varios que fueron excelentes personas, pero el recuerdo más importante fue cuando mi hijo y a mí nos tocó volver a trabajar luego de una desgracia familiar muy grande, y
la señora profesora Angélica Bianchi estaba sentada a la entrada del instituto. Se levantó de su silla con una rapidez inigualable y el abrazo y palabra que nos dirigió fueron sinceramente inolvidables. Haciendo historia, construyendo puentes, te invito, querida Patricia Pérez Bianchi, a traernos a la memoria institucional el testimonio de tu madre, la profesora María Angélica Bianchi, durante sus años con nosotros. Gracias, Susana. Bueno, intentaré ser sintética. Angélica Bianchi, mi mamá, trabajó para el instituto, yo calculo que entre 1994, que fue el año de llegada de ella, porque sé que llegó para el segundo año de la carrera de historia, y el año 2012, ¿sí? Cuando ya había dejado, un día me dijo, ¿sabes qué? Este es el lugar donde más años trabajé. Y dejó de trabajar cuando necesitó empezar a usar bastón. Hasta ese día, yo creo que dejó de trabajar y la semana siguiente se fue a comprar el bastón, ¿sí? Realmente amaba venir al instituto, amaba enseñar historia, y cuando llega al instituto, venía de otros institutos en los que había empezado a trabajar unos años antes, en el 56 y en otro de Adrogué. Cuando llega, ya estaba jubilada como directora de una escuela normal de Capital. Verdaderamente no era una cuestión de que necesitase trabajar, sino que adoraba trabajar. ¿Y qué recuerdo puntualmente de ella? Su cartera llena de libros, ¿sí? Su cartera llena de libros que utilizaba para dar clase, sus venidas en colectivo desde Capital hasta Casanova, sus vueltas compartidas con un montón de compañeros que la traían, que la acercaban de vuelta a casa. Y también recuerdo que en algún momento, en una época, se solían hacer los festejos de Días Patrios, cuando la sede era la Escuela 37, la ex CONIC, y esos festejos culminaban con una choriceada. Y recuerdo, sí, que especialmente me convocaba a mí o a mi papá para que la acompañemos, para que la llevemos en auto esos días, para compartir el acto y para compartir el festejo patriótico que culminaba con esa choriceada. Yo creo que fue un lugar donde fue muy feliz, inmensamente feliz, de encontrarse activa, ¿sí? hasta una edad tan avanzada, casi 77, 78 años, y donde hizo y cosechó, digamos, muchísimos lazos afectivos que hoy, recorriendo su biblioteca y sus archivos personales, encuentro cartas, tarjetas de flores, cajitas de bombones que guardaba, ¿no? Todos recuerdos de lo bien que la pasaba y de lo querida que fue en este instituto. Si hablamos de historia institucional, no podemos dejar de lado el trabajo de los auxiliares de la escuela. Para ello convocamos a la señora Noé, auxiliar de la sede de Isidro Casanova, de la calle República Oriental del Uruguay, y le pedimos que nos relate algunos momentos de su paso por la institución. A modo de reflexión podría recordar muchas lindas personas, momentos inolvidables, mates compartidos. La verdad que no quisiera nombrar a nadie porque a lo mejor por ahí me quedo sin nombrar a alguien
se puede ofender, pero en este caso el que más apreciaba era mi compañero, que estábamos siempre juntos, compañero Cristian Avilés. ¿Cómo era la relación con sus compañeros auxiliares, con directivos, secretarios, profesores, preceptores? ¿Nos puede contar un poquito sobre esa relación laboral? Bueno, en realidad la relación siempre fue muy buena, tanto con los auxiliares, con los directivos, con los secretarios, preceptores, con los alumnos mismos. Teníamos mucha afinidad, siempre nos llevábamos muy bien, la pasábamos bárbaro, la verdad, muy lindo. ¿Qué anécdota puede contarnos que haya quedado guardado en su memoria de aquella época? Como anécdota, voy a compartir con ustedes un momento muy especial, que era cuando terminaban a las 10 de la noche las clases y a veces desde la sede Llerena, a veces desde la sede Lascano, a veces desde la sede Portugal, compartíamos el viaje, porque, en el auto que había, ahí compartíamos el viaje y porque teníamos un trayecto en común. Así que bueno, muy lindos recuerdos de estos momentos tan especiales, ¿no? Que se transformaba el auto en una sala de profesores, por así decirlo. Entonces, tanto con Graciela Niro como Inés, la preceptora, con Liliana, la secretaria, momentos extracurriculares, vamos a llamarle, pero muy, muy especialmente quiero mencionar a la profesora Angélica Bianchi, que durante tantos años nos acompañó en nuestros espacios áulicos e institucionales, una persona divina con quien pude compartir momentos muy, muy especiales, y que miren las vueltas de la vida, que luego su hija Patricia venimos a trabajar juntas durante tanto tiempo. Así que le vamos a dedicar un espacio especial a ella también. Y otra anécdota que quiero compartir, que también fue muy, muy hermosa. El profesor Domingo Servirio organizaba viajes estudiantiles a Talampaya y el Valle de la Luna. Lo hacía en los meses de octubre por lo general. Y bueno, en una oportunidad acompañé en este viaje, y bueno, fue una experiencia maravillosa también. Momentos extracurriculares, pero que también tenían que ver con nuestra vida institucional. Bueno, en realidad una anécdota de los primeros tiempos del instituto tiene que ver con las reuniones que organizábamos por fuera del profesorado, y por supuesto no eran reuniones de trabajo, eran reuniones así sociales, de festejo, por ejemplo, el Día del Profesor, y solíamos hacerlo en la casa de la directora de ese momento, de la directora fundadora, que era Lilia Presas. Y bueno, ahí por supuesto en lo académico estaba corrido de lado, y bueno, descubríamos las diferentes virtudes de los docentes, como ser el contador de chistes, el que le gustaba bailar, la persona que cantaba, o que tenía otro tipo de hobbies y otro tipo de actividades que, bueno, hacen a las características personales del equipo de laburo, ¿no? También había, digamos, una situación media cómica que la verdad que en el fondo me gustaba, y era que me confundía mucho con
como si fuera alumna, porque yo era muy jovencita cuando empecé. Entonces, claro, la gente que no me conocía, sea un personal auxiliar o alumnos nuevos o docentes nuevos, generalmente me confundían. Yo tenía alumnos varios años más grandes que yo. Y bueno, en realidad, si bien ahí mi rol era de profesora, yo ya era egresada de Joaquín Víctor González, era psicóloga social, pero yo estaba en la universidad, o sea que en realidad estudiante era, pero no de ese instituto. Una anécdota que ocurrió, no sé, supongo que en los 90, por ahí. Yo era profesora de residencia cuando estaba la carrera de magisterio, ¿no? Y un día estábamos en una escuela de Castillo, en un 2º grado, y la practicante tenía que dar sistema solar. Y grande fue la sorpresa cuando vimos un chiquito de 7 años, que él nos empezó a hablar de un nuevo planeta que habían descubierto y por supuesto, bueno, seguramente se había enterado por la televisión, y la verdad es que ni la maestra de grado, ni la practicante, ni la profe de práctica sabíamos de la existencia de ese planeta. Una anécdota que fue muy cómica, pero real, es que un alumno se recibió con el último examen de profesor de geo. Se cortó la luz y su nota no quedó en la planilla. Luego de buscar por varios lugares para saber su nota, la profesora lo había puesto en el boleto de colectivo que por suerte guardó en su cartera cuando se cortó la luz. Bueno, como anécdota, recuerdo una noche, también muchísimos años, en los 90, salíamos de tomar examen en diciembre, examen final. Yo era vocal y el profesor titular del área de psicología también era, aparte de ser profesor, era director, por suerte por poco tiempo, lo fue. Y bueno, tenía un estilo muy personal, era una persona con poca empatía con los alumnos, autosuficiente, descalificaba, y esa actitud también la tenía con los compañeros, con nosotros. Así que bueno, habíamos tomado examen, fue una noche muy espantosa en todo sentido, porque aparte una tormenta impresionante, y cuando salimos, yo tenía un Fiat viejito, roto, todo, pero bueno, era un vehículo al fin. Y este profesor no tenía, entonces me pidió, creo que me ofrecí, no sé, acercarlo al centro de San Justo. Un diluvio, la calle Portugal, República Portugal, se inundaba mucho en esa época, no sé ahora, pero en esa época se inundaba. Así que bueno, habremos hecho 2 cuadras y el fitito se queda en el medio del agua. Entonces, bueno, yo intentaba hacerlo arrancar, no hubo forma, hasta que, bueno, el profesor tuvo que bajarse y empujar el auto. Así que cuando lo empuja y logro darle arranque, y cuando lo veo subir al auto con una cara, un fastidio, mojado, embarrado, de muy mal humor, obviamente, pero en ese momento pensé que bueno, que debajo de la lluvia todos somos iguales, porque todos nos embarramos, todos nos mojamos, y creo que se habrá cumplido el deseo de algún que otro alumno de que esa noche sea también nefasta para el profesor. Así que tengo ese recuerdo. Con respecto a otras anécdotas, locuras que uno piensa ahora en su momento, ¿cómo hice aquello, no? En el año 2000 íbamos con alumnos de 4º año de historia como parte de la cursada de seminario de investigación. Nosotros armamos un convenio con la municipalidad para armar el archivo histórico municipal, y nosotros íbamos con los alumnos a Virrey del Pino, al museo de Virrey del Pino, a ordenar documentos históricos que había ahí, y después los alumnos hacían, bueno, me acuerdo en esa época ni siquiera la ruta estaba
ensanchada, era mano única, una oscuridad terrible. Imagínate, para volver ahí veníamos tarde y a veces nos quedamos a comer asado ahí en el parque que tiene el museo, que es muy lindo, y bueno, y siempre hablando de historia, y bueno, esas son anécdotas que se pueden mencionar. Bueno, con respecto a las anécdotas que podemos hablar, la verdad que a lo largo de mi trayectoria en el instituto, desde que se creó hasta el año pasado, sobre todo en los primeros 15 años, gracias al apoyo que en ese momento de los directivos, que se interesaban porque el estudiante, más allá de estar en un aula, pudiera trabajar en campo, hemos viajado por todo el país con mis alumnos. Hemos viajado a Cataratas del Iguazú, al Parque Nacional Iguazú, al Valle de la Nuna, a Talampaya, al Cañón de la Tuel. Hemos ido a Puerto Madryn a ver los pingüinos y las ballenas, al Palmar de Colón. La verdad que fueron momentos imborrables. Esas anécdotas que tenemos en cada uno de los viajes, con profes, con alumnos, impresionante. La calidad de esa camada de alumnos, donde quizás nos íbamos de viaje, nos reuníamos fuera del instituto, pero en el momento que había que dar la materia, no existía nada más allá que el respeto, y como debe ser, los alumnos se presentaban a dar sus exámenes con todo respeto, por más que hayamos tenido esos encuentros de viajes y todo eso. La verdad que fue una época hermosa, y bueno, eso sí me queda en el corazón. Bueno, y a los chicos también, a los alumnos también. Esos alumnos, algunos de ellos son directores, otros son profesores, por ejemplo profesores del instituto, como Pablo Balaco, como Barbosa, como Mauro de Toma en la carrera de Historia, como Tambelli, Verón, María Laura de Sadis en Geografía. Seguramente me estoy olvidando de un montón de gente, pero bueno, esas anécdotas son hermosas. El tener a esos alumnos hoy de compañeros, el tener esos alumnos inspectores de escuela. Lo interesante es que el profesorado fue uno de los lugares más feliz que tuve en la carrera como docente, y me acuerdo de infinidad de anécdotas que sería difícil seleccionar una en especial, pero sí me acuerdo, vinculado con ello, de mis grandes compañeros como los profes Kippersein, Pomés, Servilio, y infinidad de profesores que sería larguísimo recordar todos sus nombres, pero la verdad que la anécdota para mí sería que fue uno de los lugares más contento, más feliz, donde trabajé siempre con o sin problemas. Bueno, en esta pregunta estamos todos con muchas expectativas, nos gustaría escuchar, después de todo su trayecto, su experiencia, ¿qué consejos le daría a los futuros docentes? Bueno, muchas gracias por haberme llamado para participar de este video. Les deseo muchos éxitos a todos los estudiantes de este año, que lo más importante es ser buenas personas, decir lo que uno piensa y siente siempre con respeto y con educación, que bueno, que siempre hay que luchar y seguir luchando, y lo mejor que podés hacer en estos tiempos es estudiar, y no dejes de luchar por tus sueños, porque siempre luchando se puede, todo se puede, nada es imposible. Así que bueno, muchas gracias, les agradezco y les deseo toda la suerte del mundo y éxitos, y siempre para adelante y no bajen los brazos. Gracias. Pero ateniéndome a lo que para mí son las reflexiones principales, una es que diría que nunca se olviden de dónde vienen y que recuerden siempre cómo fue su paso por la escuela secundaria,
que es a donde van a trabajar. Que recuerden siempre esto, no solo su paso personal, sino el de todos sus compañeros. La otra es que, como dije hace un rato, el conocimiento se construye en conjunto y es parte y es una de las principales herramientas de emancipación para nuestra América. Así que creo que es importante recordar esta cuestión y que entonces, si es una herramienta de emancipación y de construcción colectiva, no es una herramienta de castigo, no es una herramienta que se utilice para condenar a estudiantes. Todo ese conocimiento que vinieron acumulando durante 4 años. Igualmente, algo que yo solía decirles a mis alumnos es que en realidad cuando termina la carrera es cuando recién empiezan a estudiar realmente, porque bueno, uno transita un estudio durante ese lapso, está con compañeros, los mates, los profesores, los trabajos, estudiar para los parciales, para los finales, pero bueno, después hay que estar frente al grupo de alumnos que uno va a tener, y bueno, ahí empieza el gran desafío para todos. Lo último y quizá lo único que les dejaría como mensaje es que todo lo que están haciendo hoy, que están emprendiendo en su estudio como futuros profesionales docentes, es que lo hagan con real vocación, con una pasión que venga de adentro, que sintamos lo que hacemos, el estudio, por nuestro prójimo, por nuestra gente, por nuestro pueblo. Todo lo demás va a venir indefectiblemente, siempre, más temprano que tarde, va a llegar. Y que de alguna manera siempre le devolvamos a todos, a todas, lo que la educación pública está haciendo con y por nosotros. Eso es lo que les quiero decir con gran compromiso social, sobre todo. Felicitaciones por el instituto y por todo lo que están haciendo. Gracias. Mi mensaje para los que hoy transitan en una institución como esta es de aliento e incentivo. Que no dejen de perseguir sus sueños, que sigan adelante, que la recompensa es grande, que se esfuercen, que cumplan, que todo llega en esta vida. Así que adelante, que todo va a ir bien. Mi mensaje para ustedes que comienzan a transitar la formación docente es que tengan presente que tienen derechos pero también obligaciones. No pierdan de vista el derecho de la educación del estudiante. Sepan que serán profesionales que requerirán intervenciones fundamentadas en conocimientos, teniendo en cuenta que, como profesionales de la enseñanza, ayudarán y guiarán con la construcción de estrategia a los estudiantes a cargo. Además, tener claro que, como decía un pensador francés, Foucault, que el poder lo tenemos todos, pero cada uno en su rol. Eso significa que entre profesor y estudiantes no debe existir la jerarquía y, por sobre todas las cosas, no perder nunca la humildad y el respeto entre ambos. Lo que valoro de los estudiantes y que les recomiendo siempre se los decía, ¿no es cierto?, que tuvieran conciencia gremial, que tuvieran conciencia social, que fueran aplicados y responsables con su trabajo, y que siempre defendieran los derechos humanos, la democracia, la institucionalidad, ¿no es cierto?, y rechazaran toda forma de autoritarismo. Yo creo que eso tiene que estar en el ABC de la formación de un estudiante que va a ser docente en el futuro. Mi mensaje para los futuros docentes es, decirles que la docencia es un trabajo,
pero no es cualquier trabajo, no es un trabajo más, es un trabajo muy especial que requiere de ese plus, de esa cosa que tiene que ver con que realmente les tiene que gustar, realmente tiene que formar parte de la vocación y tienen que formarse para ser los mejores docentes, porque es muy importante la tarea que elegimos. No hay nada mejor ni más lindo que poder trabajar en lo que a nosotros nos gusta, y nos tenemos que formar lo más ampliamente posible, de manera muy integral, porque no vamos a poder transmitir lo que no conocemos. Y cuando yo daba clase decía a los estudiantes, digo, ustedes tienen que ser los docentes que les gustaría que sus hijos tengan. Hace unos años escribíamos distintos profesores, con la coordinación de otros, una revista. Bueno, un artículo que había preparado para la revista, después no se publicó, no la pudimos terminar, se llamaba Carrera o Formación. Y básicamente hablaba de la idea de carrera, es decir, empecé la carrera y si es la carrera es como que la tengo que terminar en 4 años, sí o sí, porque es una carrera y hay que hacerlo rápido. Y las distintas circunstancias que uno tiene en la vida hace que uno se presione a hacerlo como sea y recibirse lo antes posible. Eso nos lleva a la idea de los exámenes, por ejemplo, con el SAFE, me saqué la materia de encima, voy a ir a probar suerte. En realidad, suerte, podemos ir al casino, no a un lugar donde me estoy formando. Formarse es otra cosa. Formarse, uno está dedicando tiempo a ser formado como profesor. Y es eso lo que hay que trabajar, tiempo. ¿Por qué? Porque después, con esa idea, uno va a darle tiempo a la preparación de las clases cuando uno sea profesor. Si uno va a ser docente, el tiempo es parte de la formación docente. Hay que dedicarle a eso. Hay que formarse, no hay que correr. Es que hay que tomar muy en serio la formación, hay que estudiar mucho para ser aquel profesional que deseamos ser. Yo siempre he dicho que a los estudiantes, a los que me ha tocado en suerte tener como alumnos, que tienen que tratar de ser aquel tipo de docente que quieren para sus propios hijos. Hay que formarse con seriedad, con mucho respeto por la carrera, por mucho respeto por uno mismo, y ser conscientes de que el aprendizaje continúa siempre. La formación es fundamental, pero después se aprende con cada uno de los grupos, de los diversos grupos con los que nos toca estar. Y ahí se pone el cuerpo y se pone el alma. Más que consejo, un deseo. Ojalá puedan ser aquel docente que hubiesen querido tener ustedes mismos. Y mucha suerte, muchísima suerte. Nosotros en el instituto estamos, como siempre, para acompañarlos, para orientarlos, para guiarlos, para escucharlos. Nada más. Nuevamente, gracias por este espacio. Como mensaje, y bueno, yo les voy a decir que son afortunados de estar en este camino, muy afortunados, porque elegir esta profesión es levantarse cada día con un objetivo en particular. Más allá de las adversidades, más allá de las contrariedades, uno está en esto porque le gusta. Y hay una frase que yo la iba descubriendo mientras recorría
el ámbito universitario y era esta frase de Descartes, solo sé que no sé nada. Es cierto, uno está aprendiendo todos los días, es un proceso continuo de equipo, es ese triángulo didáctico formidable que se construye día a día. Y más allá de las políticas educativas, hay algo que es muy cierto, y hay otra frase que a mí también me impactaba mucho, la de Heráclito, que dice: nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Es cierto, todo aquel marco epistemológico que llega a nosotros, que tuvimos la suerte de agarrar un libro, leerlo, desglosarlo, analizarlo, llevarlo a la acción, construir un proyecto, es el infinito. Es siempre algo nuevo cada día. Y por último, quiero decirles que no paren, sigan siempre adelante. Lo quiero mencionar a un compositor que fue bisagra en la evolución de la música, que es Beethoven, y que su lema era: es un deber moral vencer a las adversidades. Les mando un beso enorme.